Si vos pensás que va a haber un ajuste, que el techo de la banda está 20% más arriba del tipo de cambio de hoy, ¿qué suponés? Se va a dar más demanda de dólares y por más que compre más dólares, las reservas netas, no las brutas, las netas no suben y que van a tener que ajustar como ajustaron el año pasado. Y si pasa eso, ¿qué tenés que hacer? Y comprar dólares antes o dolarizarte con activos antes. ¿Qué está pasando? Eso, ya empezó el mercado dolarizar. Y aquí la paradoja. La economía es para el gobierno lo más importante que hizo y para la oposición la oportunidad más grande que tiene de poder ofrecerle a la sociedad una narrativa distinta. Y, Puede que sí. ninguno de los lo logren, ¿eh? Y Mm. que vayamos a una situación de mucha decepción, insatisfacción con la oferta existente y la posibilidad de que surja otro Milei, es decir, un candidato por afuera de la oferta regular que rompa la inercia que tenemos hasta hoy. Puede que la oposición convenza a la sociedad que tiene un discurso superador, que evite la vuelta al pasado, el miedo al populismo, etcétera. Vamos a ver si lo logra, por ahora estamos lejos, pero bueno, hay algunos que están preparándose precisamente para llenar ese espacio. Puede que el gobierno reaccione o logre resultados que por ahora parecen siendo imposibles remotos y que cambie el clima. El clima social hoy es muy malo. Solamente 1 de cada 3 argentinos cree que está un poquito menos, 30% que está mejor que el año pasado. Solamente el 40% cree que va a estar mejor el año próximo. Eso es una cuestión de expectativas, pero es importante. La imagen del presidente está en 36%, la imagen de su gobierno un poquito más alta, 40%, bajó la confianza. Hay muchos indicadores complicados para el gobierno que tienen que ver con esta realidad que yo te estoy describiendo. Si hablamos de la parte más económica, ¿no? El dato que hubo en estos días es que el gobierno dejó de comprar reservas y muchos indican que el gobierno no quiere que el dólar suba a más de 1.500 pesos. ¿Cómo ves vos esto dentro del cuadro más general, ¿no? Que ya venimos mencionando como haciendo un análisis de cómo está todo? En el lugar económico, el gobierno no quiere que aumente el tipo de cambio. Bueno, a ver, la estrategia de estabilización, el gobierno no implementó un plan de estabilización de libro de texto, ¿no? Hay 50 o más libros escritos sobre distintos planes de estabilización, casos empíricos, reflexiones más teóricas. ¿Y qué sabemos de este plan de estabilización? Que básicamente está sostenido en una reducción del déficit fiscal, con una caída brutal del gasto público, primero por licuación, vía devaluación, licuación de ingresos y jubilaciones, y después por un achicamiento efectivamente del gasto público. Segundo parámetro, el ancla fue el tipo de cambio, atraso cambiario. ¿Mm? Entonces, esto en la literatura se llama Exchange Rate Stabilization Policies. Libro de texto. Claro, el gobierno tuvo un problema y es que el año pasado hubo una corrida. Esa corrida estuvo alimentada por una mala política monetaria decidida por el presidente y por la decisión de no comprar reservas. Al presidente no le gusta que uno diga esto, hoy se enojó cuando se lo sugirieron, pero tuvo un salvataje de Estados Unidos, si no, nadie sabe cómo terminar el proceso electoral del año pasado. Eso interrumpió este programa de estabilización basado en el atraso. Claro, como tuvimos una inflación muy alta y el presidente volvió a insistir en el atraso cambiario, de hecho se profundizó el atraso respecto de enero hasta 12,5%, aún más atrasado, volvemos un poco como el fuego de la boca, ¿no? Al punto anterior del proceso electoral. Entonces, como el gobierno estuvo obligado a comprar reservas por el acuerdo con el fondo y también porque fue parte del acuerdo con el Tesoro de Estados Unidos, el Tesoro le dijo, bueno, ahora hagan lo que tienen que hacer, vuelvan a los mercados y acumulan reservas. Bueno, el gobierno todavía no quiere volver a los mercados, pues no quiere convalidar una tasa relativamente alta. Ahí hay todo un debate si conviene o no volver. Otros suponen que el presidente no quiere volver a los mercados para no relajar el ajuste. Justamente después de esta visita de Georgieva, la gran pregunta es si, bueno, el fondo se impone y obliga a la Argentina a salir y a moderar el ajuste. Es la primera vez en la historia que el fondo está a la izquierda de un gobierno, ¿verdad? Nunca había pasado. Que Así que el fondo tenés un pide debate respecto a moderar ese el tema, ajuste, ¿no? es un título espectacular. No, bueno, pero es lamentable, no sé, es una realidad. Yo trato de opinar siempre en función de datos, ¿no? Datos de opinión pública, datos objetivos o datos, digamos, reales. Y esto es lo que está pasando.
Entonces, ahí lo que tenés, a ver, la preocupación del fondo reside en el hecho de que son muy conscientes, porque tienen un seguimiento muy exhaustivo, un monitoreo permanente de la Argentina, porque es el principal Sí, programa que el tiene el treinta por fondo con el ciento mundo, ¿no? ¿no? De los fondos. Claro, de la cartera. Entonces saben perfectamente que hay fatiga respecto del esfuerzo eh, fiscal, del esfuerzo que está haciendo toda la sociedad argentina. Y hay muchos sectores que hasta ahora apoyaron, pero no tienen el resto. Entonces, frente a esto, bueno, la gran pregunta es, ¿qué haces? ¿Seguís exigiéndole a la sociedad argentina un ajuste de estas características? O, por ejemplo, seguís pagando intereses pero no capital. ¿Cuántos países que vos conocés pagan capital e intereses de la deuda? O empresas. Las empresas y los países en general renuevan el capital y pagan los intereses, ¿verdad? Hacen rollover del capital y se van manejando. Así funciona el sistema financiero. Mira, si todos los países hicieran lo que hace el presidente Milei, el mercado de renta fija desaparecería. Entonces, como es un porcentaje muy importante del mercado, y el mercado estaría dispuesto a tomar papeles argentinos, porque está tomando papeles de provincias, Mm. porque está tomando papeles La de ciudad de empresas Buenos Aires. que se financian más abajo del riesgo, ¿no? Del riesgo país. Bueno, acá hay un problema, digamos, del manejo, efectivamente, de corto plazo de la deuda. Pero hay otra cuestión que genera mucha desconfianza en los mercados y preocupación en el fondo. Y es el hecho de que esta política del presidente Milei no es consensuada. No hay un acuerdo sólido político detrás del programa de estabilización. Por el contrario, hay una especie de default opositor, hay un silencio empresarial, no hay un consenso activo. Y esto es una debilidad no menor. Por eso tenés al gobierno vendiendo el programa. A ver, si vos tenés un producto bueno, ¿tenés que salir a venderlo? No, se vende solo. Si la política del gobierno estuviera dando resultados tan positivos, ¿haría falta acaso que el viceministro, que yo respeto muchísimo, u otros voceros, tuviesen que salir a convencer? Uno de los elementos, con eso te cierro el diagnóstico, ¿no? Ujú. Que más llama la atención, sobre todo cuando uno habla con los inversores extranjeros. Recordemos que la tasa de inversión en la Argentina es una de las más bajas de la historia, 12%. Y a nivel Esto es muy regional significativo, también ¿no? estamos últimos, 12%. ¿no? O muy abajo. Es bajísima. Bueno, uno de los elementos que más llama la atención es que el presidente habla de reformas estructurales, se llena la boca, depende del día, dice que hizo 12.000, 14.000, 16.000. En rigor, una vez más, yendo a la definición de la literatura sobre reformas estructurales, recordemos, hay algo que se llama plan de estabilización, que baja la inflación, y algo diferente que es reformas estructurales, que es cambio en la regla del juego fundamental de la economía. Bueno, por supuesto, hay mucho sobre desregulación, simplificación, qué es lo que hace el gobierno. Algunas cosas salen bien, otras regular, otras salen mal. Pero reformas estructurales son pocas. Reforma previsional es la más importante, porque en general los Ujú. países logran mejorar su sustentabilidad fiscal gracias a reformas previsionales, como hizo Uruguay, por ejemplo. Ujú. Reformas tributarias, reformas financieras, en general te queda después de una gran crisis, mucha inflación, un sistema financiero, bueno, que requiere modificaciones tanto, por ejemplo, en su consolidación, tenés demasiadas entidades porque hay mucha especulación. Eh, Hace falta una reforma financiera, hace falta una reforma monetaria. En muchos casos, reformas en el mercado de trabajo. También, en el caso de Argentina, reforma en la manera en la cual se distribuyen los recursos. La famosa coparticipación quedó colgada de la reforma constitucional del Esa te 94, digo nunca se que hizo. Ok, de urgente, esas pero reformas, muy la difícil. Argentina solamente hizo una y muy parcialmente, que fue la reforma laboral. Este es un gobierno muy conservador que no hace reformas estructurales, porque no puede resignar recursos, porque la discusión de las jubilaciones es muy difícil, porque no tengo apoyo del Congreso, por el motivo que fuera, no las hace. Entonces, cuanto más inflación hay narrativa del presidente, menos reformas hay en la práctica. Ahora lanza la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que es muy importante,
porque el Banco Central tiene que ser independiente y tiene que tener autoridades legítimas. Pero ahí la pregunta es por qué el presidente Milei no cumplió la actual legislación del Banco Central, que también estipula independencia. Claro, las autoridades están designadas por decreto, no pasaron por el Senado. No había nada que le impedía al presidente enviar el pliego de Santi Bausili al Senado para que tenga efectivamente el nombramiento que corresponde. Es el presidente el que convoca a Santiago Bausili a las reuniones de gabinete. En ningún país donde hay bancos centrales independientes, en ninguno, Bueno, el estuvo ayer en la presidente o cadena titular del Banco nacional. Central participa en la reunión de gabinete. Mm. Entonces, ojo, esto no tiene nada que ver con Bausili, que es un gran presidente del Banco Central, ¿no? No, Estoy hablando de algo formal, institucional. Con lo de las cual, funciones. esta reforma, Mm. pero lo peor de todo, ¿cuál es? ¿Qué es? Que si no hay consenso, esta ley, ¿cómo se cambia una ley? Bueno, con otra ley. Entonces, si hoy tenés esta mayoría, pero el típico péndulo argentino, el día de mañana tenés otra y te cambia la ley, ¿de qué sirve esta, entre comillas, reforma estructural? De nada. Entonces, o las cosas las haces por consenso o no las haces. Y el gobierno decidió no hacerlas. Entonces, como consecuencia de esto, suponer que la economía mejore mucho, habiendo fracasado en hacer las reformas estructurales, con un plan de estabilización basado en atraso cambiario y con la actividad económica en las grandes ciudades, en la industria, en el comercio, tan pero tan apagada, bueno, me parece que es riesgoso, con lo cual, al margen de lo que te conteste la gente, si uno mira los fundamentals de la economía, estamos mejor fiscalmente, tenemos un superávit comercial buenísimo, obviamente la inflación tiene una tendencia a la baja, pero todo lo que yo estoy aquí argumentando, por lo menos nos obliga a ser prudentes respecto de una eventual reelección, si existe una oferta electoral competitiva, sugerente, innovadora por parte de la oposición. Me parece muy paradigmático lo que decías, ¿no? Es un gobierno que se plantea como revolucionario, pero sin embargo vos decís es conservador, porque las reformas que plantea son más bien accesorias a lo que es lo estructural y lo que se viene exigiendo, que ningún presidente, ¿no?, en el último tiempo lo ha podido hacer, salvo diferentes intentos, pero finalmente las reformas más importantes no están llegando. Tal vez del otro lado alguien te puede decir, cuando intentamos, mediante la reforma laboral, sacar algunos impuestos, los gobernadores se nos plantaron y no nos dejaron. ¿No? Uno también desde el gobierno podría decir, estamos muy complicados para lograr ese consenso. Siempre el consenso es muy difícil en todo. Ahora, la pregunta que vos tenés que hacerte es, frente a eso, ¿qué haces? Bueno, si vos, por ejemplo, proponés un ritmo en un plan de estabilización diseñado como corresponde, es decir, con todas las variables sobre la mesa y no solamente con el tipo de cambio y el gasto público, ¿no? Con política de ingresos, en fin, con otras cuestiones que son fundamentales incorporar, ¿no? Si querés, pues hablamos de qué otras cosas debería tener el plan de estabilización. Sí, me encantaría. Para que de ese modo haya mayor credibilidad en el ritmo inflacionario y no tengas, en la traducción del ritmo inflacionario, y no estés obligada a atarte al mástil del atraso cambiario como principal argumento a favor de la desinflación, con el riesgo siempre de que en la Argentina, en un año electoral, ¿qué hace cualquier ser humano lógico en este país? Se cubre. Compra dólares, ¿verdad? Lo dijo ayer Arriazu, no hace falta que lo diga yo. Los argentinos en el año electoral dolarizan, porque sí. Lo hicieron aún durante el régimen de convertibilidad en el año 95 con Menem religiéndose. Imagínate en esta Argentina, frente al riesgo que tenés hoy, con el incentivo que implica dolarizarte cuando el tipo de cambio está atrasado. A ver, si vos pensás que va a haber un ajuste, que el techo de la banda está 20% más arriba del tipo de cambio de hoy, ¿no? ¿Qué suponés? Se va a dar más demanda de dólares y por más que compre más dólares, las reservas netas, no las brutas, las netas no suben. Y que van a tener que ajustar, como ajustaron el año pasado. Y si pasa eso, ¿qué tenés que hacer? Y comprar dólares antes, o dolarizarte con activos antes. ¿Qué está pasando? Eso. Ya empezó el mercado a dolarizar, ¿no? Es una risa porque le echan la culpa al vocero, Rabier, Claro. de haber dicho que el tipo de cambio podía desplazarse. Bueno, es el techo de la banda, podría pasarse perfectamente. ¿Qué hace el presidente? Dice, no, el techo de la banda, olvídate.
yo fijo el tipo de cambio y yo te aseguro que eso no va a pasar. Bueno, ¿a quién le crees? ¿Son reglas o discrecionalidad? Porque si le crees al presidente, bueno, depende de él. Ahora, eso se acaba el día que se te acaban los dólares. Porque el año pasado también decían que no iban a ajustar. ¿Y qué pasó? Y estuvieron obligados a ajustar, pues se quedaron sin dólares. ¿Por qué fueron entonces al Tesoro? Mm. Entonces, vuelvo al argumento. Sin consenso no hay nada sustentable. ¿El consenso es difícil? Sí. Bueno, prueba otra cosa. ¿Te va a ir mejor? No. Bueno, entonces sentate y pregunta cómo logras consenso. Si alguien te dice, bueno, modifica el ritmo de desinflación. Bueno, ahí tenés una linda disyuntiva, porque fíjate, el que te dijo el presidente, inflación cero en agosto, que por supuesto llegamos a agosto y la inflación no es cero, ¿no? Pero no importa, sabíamos que no iba a ser cero. ¿Para qué lo dijo? Bueno, para influir en las expectativas. ¿Lo logró? Bueno, la inflación bajó porque efectivamente, digamos, no porque lo que dijo el presidente, porque hubo un conjunto de políticas orientadas, interesa el atraso cambiario que baje la inflación. Ahora, si en vez de ir de una inflación del 300 y pico a una de 50, después una de 30, una de 20 y supuestamente a un dígito en algún momento cercano, haces lo que hicieron los países lógicos que tomaron una década en desinflacionar. Chile, Colombia, Israel, ¿no? Mm. Bueno, ¿por qué no hacer lo mismo? Decidiste no dolarizar, descartaste la idea de la convertibilidad, bueno, fenómeno. ¿Por qué no haces algo parecido a lo que hicieron los demás que le dieron a sus sociedades tiempo para ajustarse?